Bienvenido a este espacio de revelación profunda donde hoy vamos a derribar las fortalezas de la pasividad espiritual que han mantenido a tantos guerreros de la fe estancados en una oración sin movimiento. Nos encontramos en el umbral de una verdad transformadora porque entender el plan divino requiere comprender que Dios no solo escucha nuestras palabras sino que observa nuestros pasos. Muchos de ustedes han pasado noches enteras de rodillas pidiendo una señal clara pero se han olvidado de que la fe sin obras está muerta según Santiago capítulo 2 versículo 20. Imagina por un momento a Moisés frente al Mar Rojo con el ejército egipcio a sus espaldas en Éxodo capítulo 14 versículo 15 donde el Señor le pregunta de forma contundente por qué clama a él y le ordena que diga a los hijos de Israel que marchen. Hay un momento sagrado donde la oración debe dar paso a la ejecución y donde tu confianza en el Altísimo se demuestra levantando el pie para avanzar aunque el agua todavía no se haya dividido. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una espera interminable buscando la perfección antes de obedecer? Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu espíritu se fortalezca con cada verdad compartida. Es tiempo de comprender que la parálisis por análisis es el arma del enemigo para que el propósito de Dios en tu vida no se manifieste por falta de valentía en el mundo físico. Tú tienes el motor de la fe encendido, pero hoy vamos a aprender a colocar el volante de la acción para que el destino celestial se haga realidad en tu presente. Desde lo profundo del desierto hasta la cima del monte Carmelo, la voz del Altísimo ha resonado exigiendo que el hombre mueva su mano para que el cielo desate su poder infinito. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el milagro que tanto esperas parece estar detenido en una dimensión de silencio absoluto mientras tú sigues de rodillas sin mover un solo músculo? La respuesta se halla en el misterio de la sinergia divina donde Dios pone la gracia y tú pones la obediencia física. Observa la vida de Josué en el capítulo 6 versículo 3 del libro de Josué donde el Señor no derribó los muros de Jericó con un rayo caído del cielo sino que ordenó al pueblo marchar 7 días seguidos en un acto de fe activa que desafiaba toda lógica militar humana. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu crecimiento espiritual sea una llama que nunca se apague. La parálisis por análisis es el veneno que consume el propósito porque te hace esperar una señal perfecta mientras la oportunidad se desvanece frente a tus ojos cerrados en oración estéril. No es falta de fe, es falta de movimiento lo que impide que el río Jordán se detenga para darte paso en seco hacia tu herencia prometida. El Maestro nos enseñó en Juan capítulo 11 versículo 39 que antes de resucitar a Lázaro era necesario que los hombres quitaran la piedra. Dios tiene el poder de mover la montaña, pero Él quiere ver si tú estás dispuesto a cargar la pala para despejar el camino que Él ya trazó con su dedo de fuego. ¿Estás dispuesto hoy a dejar de analizar las probabilidades y empezar a caminar sobre las promesas que el Padre ha susurrado a tu corazón? Caminar por fe implica una desconexión total de la lógica humana que intenta predecir el resultado antes de dar el primer paso hacia lo desconocido. El enemigo de tu destino utiliza la duda intelectual como una cadena invisible que te mantiene anclado al suelo de la seguridad falsa mientras las bendiciones celestiales pasan sobre tu cabeza sin ser alcanzadas. En el libro de Jueces capítulo 6 versículo 14 vemos como el ángel del Señor le dice a Gedeón que vaya con esa su fuerza para salvar a Israel porque Él lo ha enviado. Dios no le dio una explicación detallada de cómo un ejército reducido vencería a los madianitas, sino que le entregó una orden de marcha que requería una acción inmediata por encima del miedo paralizante. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu visión espiritual se expanda con cada lección que compartimos juntos. La señal que pides a menudo se manifiesta después de que has demostrado tu lealtad a través de la ejecución de lo que ya sabes que debes hacer. No esperes a que todas las luces del camino se pongan en verde para avanzar, pues el Señor es quien alumbra tu sendero mientras caminas según el Salmo 119 versículo 105. El puente entre tu situación actual y el cumplimiento de la promesa se construye con los ladrillos de tus acciones diarias alineadas al propósito divino.
¿Estás permitiendo que la duda robe el tiempo que Dios te ha dado para establecer su reino en la tierra? La autoridad espiritual no se entrega a los que solo contemplan la victoria desde la distancia, sino a los que se atreven a pisar el campo de batalla con la armadura de la convicción puesta y la espada de la palabra lista para el combate. El estancamiento espiritual a menudo se disfraza de una falsa espiritualidad que prefiere esperar indefinidamente bajo la excusa de buscar la voluntad de Dios cuando Él ya ha hablado claramente en su palabra. Debes entender que la voluntad general del Padre es que seas luz y sal en medio de las tinieblas, y eso requiere un movimiento constante hacia las almas que perecen sin esperanza alguna. En el libro de Hechos capítulo 10 versículo 20 el Espíritu le dice a Pedro que se levante y baje para ir con los hombres enviados por Cornelio sin dudar nada porque el Señor mismo los había mandado a su puerta. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu compromiso con el reino de los cielos se fortalezca cada día. La duda es una ladrona de tiempo que te hace cuestionar lo que Dios ya te confirmó en el lugar secreto de la oración profunda. No permitas que la comodidad de tu situación actual se convierta en la tumba de tu propósito eterno por el simple temor a fallar en el intento de obedecer. El éxito en el reino no se mide por el resultado final sino por la fidelidad en el proceso de dar pasos firmes sobre las aguas de la incertidumbre humana. Dios no busca expertos en teología sino corazones dispuestos a ser moldeados a través de la acción valiente que rompe con las tradiciones de los hombres para establecer la verdad del cielo. ¿Qué es aquello que has dejado de hacer por esperar una confirmación que ya tienes en tus manos? Levántate y resplandece porque tu luz ha llegado y la gloria del Señor ha nacido sobre ti según Isaías capítulo 60 versículo 1. La verdadera madurez espiritual se manifiesta cuando dejas de pedir permiso a tus miedos para empezar a pedir instrucciones al Espíritu Santo que habita en ti con poder. El desierto no fue diseñado para que murieras en él sino para que tu fe fuera purificada a través de la caminata diaria hacia la abundancia que Dios ya juró darte. En el libro de Números capítulo 13 versículo 30 vemos a Caleb silenciando al pueblo ante Moisés y declarando con valentía que subieran luego para tomar posesión de la tierra porque ciertamente podrían más que los gigantes que la habitaban. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu espíritu se ensanche con la audacia de los que no temen al futuro. La visión sin acción es solo un sueño, pero la acción sin visión es un desperdicio de energía divina puesta en tus manos para transformar tu realidad presente. Dios te ha dotado de talentos que se oxidan en el armario de la indecisión mientras el mundo espera el testimonio de tu victoria sobre la escasez y la duda. No es tiempo de mirar hacia atrás con nostalgia por lo que dejaste, sino de mirar hacia adelante con la determinación de quien sabe que el Rey de Reyes camina a su lado derecho. El Maestro nos advirtió en Lucas capítulo 9 versículo 62 que ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tu pasado ya no tiene poder sobre tu destino si hoy decides dar el paso firme hacia la ejecución de los planes que el Padre trazó desde antes de la fundación del mundo para tu bienestar y para su gloria eterna. La fe verdadera no es un sentimiento pasivo que aguarda sentado a que las circunstancias se alineen, sino una fuerza impulsora que crea el camino donde antes no existía ninguna salida humana. Muchos se pierden en el laberinto de sus propios pensamientos tratando de descifrar el destino cuando el Señor ya les ha dado la brújula de su presencia constante en medio del valle de sombra. En el libro de Josué capítulo 3 versículo 13 se nos revela que las aguas del río Jordán no se dividieron cuando los sacerdotes oraron en la orilla, sino cuando las plantas de sus pies tocaron el borde de las aguas con determinación santa. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu fe se convierta en la llave que abra todas las puertas cerradas de tu vida actual. No puedes esperar que el mar se abra si no estás dispuesto a mojarte los pies en obediencia a la voz que te ordena avanzar hacia la herencia que te pertenece por derecho de hijo. El plan divino requiere de tu participación activa para que la gloria de Dios se manifieste a través de tus manos y de tu testimonio vivo ante las naciones que te observan con duda.
El apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses capítulo 2 versículo 12 a que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, entendiendo que el trabajo espiritual demanda un esfuerzo consciente y diario sobre la tierra. Dios es el arquitecto del puente, pero tú eres el obrero que debe colocar cada piedra con la certeza de que el fundamento es Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra esperanza eterna. ¿Estás esperando que el cielo baje a hacer lo que Él ya te capacitó para ejecutar con autoridad divina? Despierta de la comodidad que adormece tu llamado, porque el cielo no responde a la pasividad sino a la violencia espiritual de los que arrebatan el reino con determinación. Muchos se han convertido en espectadores de los milagros ajenos, olvidando que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en sus propios cuerpos mortales, según Romanos capítulo 8 versículo 11. En el libro de Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 3 encontramos a 4 leprosos a la entrada de la puerta que se preguntaron por qué se quedaban allí sentados esperando la muerte segura. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu hambre por la verdad de Dios sea saciada con cada palabra revelada aquí. La decisión de aquellos hombres de caminar hacia el campamento de los sirios a pesar de su condición física desató una liberación económica sobrenatural para todo el pueblo de Israel que padecía hambre. Tu acción, por pequeña que parezca, tiene el potencial de romper el asedio de escasez y de duda que el enemigo ha levantado alrededor de tu familia y de tus proyectos. Dios utiliza lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte, pero requiere que lo débil se ponga en marcha con la frente en alto y el corazón anclado en la promesa eterna. No permitas que el diagnóstico de los hombres detenga el pronóstico de Dios para tu vida, pues Él es quien tiene la última palabra sobre tu salud, sobre tus finanzas y sobre tu paz mental en Cristo Jesús. ¿Vas a quedarte sentado en la puerta de tu destino o vas a caminar hacia la abundancia que el Padre ya preparó para ti? El tiempo de la indecisión ha llegado a su fin, porque el cielo está convocando a aquellos que están dispuestos a mojar sus vestiduras en las aguas de la obediencia radical. No puedes pretender que el fuego descienda sobre el altar si primero no has tenido la valentía de colocar la leña y el sacrificio según las instrucciones que el Padre te entregó en el secreto. En el libro de Primera de Reyes capítulo 18 versículo 33 vemos a Elías preparando el escenario para la manifestación del poder divino al ordenar que se derramara agua sobre el holocausto antes de que el Señor respondiera con llamas. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu altar personal se encienda con la pasión de los que no se conforman con una fe de palabras vacías. La estructura de tu milagro depende de la precisión de tus acciones diarias alineadas al diseño que Dios te mostró en la oración profunda. No es falta de poder en el cielo, es falta de preparación en la tierra lo que a menudo retrasa la lluvia de bendición que ya fue decretada sobre tu casa. El apóstol Santiago nos recuerda en el capítulo 1 versículo 22 que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos con una falsa piedad que no produce frutos de justicia. Dios es el arquitecto que diseñó el puente, pero tú eres el constructor que debe colocar cada cimiento con la certeza de que la roca firme es Jesús Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Estás construyendo sobre la arena de tus propias ideas o sobre la roca de la instrucción divina que requiere que te levantes y trabajes con denuedo? La fe que no se traduce en movimiento es un tesoro enterrado que no produce intereses en el banco del reino de los cielos. Muchos creyentes viven en un estado de hibernación espiritual esperando que el destino toque a su puerta, mientras el Señor les dice que ellos son los que deben llamar y buscar para que se les abra, según Mateo capítulo 7, versículo 7. En el libro de Juan capítulo 5 versículo 8 vemos a Jesús frente al paralítico de Betesda, a quien no le dio una mano para levantarlo, sino que le dio una orden directa de que tomara su lecho y caminara. El milagro no ocurrió mientras el hombre argumentaba su soledad o su incapacidad física, sino en el instante preciso en que sus músculos intentaron obedecer la voz del Maestro. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu fe se active con el poder de la obediencia inmediata.
La sanidad de tu alma y de tus proyectos está ligada a tu capacidad de ignorar el dolor del pasado para ejecutar la instrucción del presente. Dios no va a cargar tu lecho por ti porque ese lecho es el testimonio de lo que antes te mantenía cautivo y ahora es el trofeo de tu victoria en Cristo. No permitas que la autocompasión sea el ancla que te detenga en el estanque de la pasividad cuando la voz del Rey te está convocando a una vida de dinamismo y de conquista sobre las tinieblas. El movimiento genera impulso y el impulso espiritual atrae los recursos del cielo que solo se liberan para aquellos que ya están en marcha hacia la meta soberana de su llamado eterno. La estrategia divina a menudo requiere que despojes tu mente de los esquemas de seguridad humana para que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad manifiesta. No es por la fuerza ni por el poder humano sino por el Espíritu del Señor que las fortalezas caen y las puertas de bronce se rompen en 1000 pedazos según Zacarías capítulo 4 versículo 6. En el libro de Jueces capítulo 7 versículo 7 vemos cómo el Señor redujo el ejército de Gedeón de miles a tan solo 300 hombres para que nadie pudiera jactarse de haber obtenido la victoria por sus propios medios. Dios prefiere a un pequeño grupo que se mueve en obediencia que a una multitud que se queda estancada en la duda y en el análisis excesivo de las probabilidades de fracaso. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu confianza se deposite únicamente en el brazo del Omnipotente. La escasez de recursos no es un impedimento para el Altísimo sino la oportunidad perfecta para que su gloria brille con más intensidad en medio de tu carencia. El plan de Dios no depende de lo que tienes en tus manos hoy sino de lo que estás dispuesto a entregar y a mover bajo su dirección soberana. Deja de contar lo que te falta y comienza a usar lo que ya se te ha dado con la certeza de que el Dios de la multiplicación está observando tu fidelidad en lo poco. El reino de Dios es un sistema de siembra y cosecha donde la semilla debe ser soltada para que el fruto pueda manifestarse en el tiempo de la siega que ya se acerca a tu vida con abundancia. El secreto de los grandes conquistadores de la fe no radicaba en su elocuencia o en su posición social sino en su capacidad de escuchar una palabra del cielo y correr con ella sin mirar atrás ni a los lados. La visión que Dios te ha dado es un fuego que debe consumir tus excusas y convertir tu pereza en una pasión ferviente por ver su reino establecido en la tierra como en el cielo. En el libro de Habacuc capítulo 2 versículo 12 nos instruye a escribir la visión y declararla en tablas para que corra el que leyere en ella. Dios no quiere que camines con la visión sino que corras con ella porque el tiempo es corto y las almas aguardan la manifestación de los hijos de Dios con gemidos indecibles. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu carrera espiritual sea guiada por la luz de la revelación divina. No te detengas a explicar tu propósito a quienes no tienen oídos para oír ni ojos para ver lo que el Espíritu está edificando en tu interior. La distracción es la herramienta que el enemigo utiliza para sacarte del carril de la obediencia y hacer que pierdas el ritmo de la bendición que fluye para los que persiguen la meta con denuedo. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 9 versículo 24 que todos corren en el estadio pero solo uno se lleva el premio y por eso debemos correr de tal manera que lo obtengamos. Tu disciplina personal y tu enfoque en las cosas de arriba son los motores que te mantendrán firme cuando el cansancio intente frenar tu avance hacia la corona de justicia que el Señor tiene preparada para ti. La resistencia que experimentas en el mundo físico es a menudo un indicador de la magnitud del avance que estás logrando en las regiones celestiales a través de tu obediencia. El enemigo no ataca a los que están sentados y quietos sino a los que representan una amenaza real para su reino de tinieblas debido a su actividad constante y su fe inquebrantable. En el libro de Daniel capítulo 10 versículo 12 el ángel le revela a Daniel que desde el primer día que dispuso su corazón a entender y a humillarse sus palabras fueron oídas pero el príncipe de Persia se le opuso. 21 días. Tu persistencia en la acción es lo que garantiza que la respuesta que ya salió del cielo llegue a tus manos a pesar de la oposición espiritual que intente bloquear el camino de tu bendición.
Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu tenacidad sea el escudo que apague todos los dardos de fuego del maligno. No te desanimes si el resultado no es inmediato, pues la persistencia es la madre de la manifestación de los grandes milagros en la historia de la humanidad. El sembrador no cosecha el mismo día que planta, pero sabe que la ley de la siembra es inmutable y que a su tiempo recogerá si no hubiera desmayado, según Gálatas capítulo 6 versículo 9. Mantén tus manos en la obra y tus ojos en el Maestro, entendiendo que cada gota de sudor y cada esfuerzo realizado en su nombre tiene una recompensa garantizada por la fidelidad del Padre. La victoria no es de los que empiezan con entusiasmo, sino de los que terminan con integridad el recorrido que Dios les ha trazado con amor eterno. La resistencia que experimentas en el mundo físico es a menudo un indicador de la magnitud del avance que estás logrando en las regiones celestiales a través de tu obediencia. El enemigo no ataca a los que están sentados y quietos, sino a los que representan una amenaza real para su reino de tinieblas debido a su actividad constante y su fe inquebrantable. En el libro de Daniel capítulo 10 versículo 12 el ángel le revela a Daniel que desde el primer día que dispuso su corazón a entender y a humillarse, sus palabras fueron oídas, pero el príncipe de Persia se le opuso. 21 días. Tu persistencia en la acción es lo que garantiza que la respuesta que ya salió del cielo llegue a tus manos a pesar de la oposición espiritual que intente bloquear el camino de tu bendición. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu tenacidad sea el escudo que apague todos los dardos de fuego del maligno. No te desanimes si el resultado no es inmediato, pues la persistencia es la madre de la manifestación de los grandes milagros en la historia de la humanidad. El sembrador no cosecha el mismo día que planta, pero sabe que la ley de la siembra es inmutable y que a su tiempo recogerá si no hubiera desmayado, según Gálatas capítulo 6 versículo 9. Mantén tus manos en la obra y tus ojos en el Maestro, entendiendo que cada gota de sudor y cada esfuerzo realizado en su nombre tiene una recompensa garantizada por la fidelidad del Padre. La victoria no es de los que empiezan con entusiasmo, sino de los que terminan con integridad el recorrido que Dios les ha trazado con amor eterno. La autoridad espiritual se gana en la intimidad de la oración, pero se ejerce en el campo de batalla de la vida diaria a través de decisiones que honran la santidad de Dios. No puedes pretender echar fuera demonios en el nombre de Jesús si no estás dispuesto a someter tus propios deseos a la voluntad perfecta del Padre en cada pequeño detalle de tu existencia. En el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7 se nos da la fórmula perfecta para la victoria absoluta al decirnos que nos sometamos pues a Dios y que resistamos al diablo para que éste huya de nosotros. El sometimiento no es una actitud pasiva, sino un acto de voluntad activa que elige el camino de la justicia por encima del camino de la conveniencia personal o del placer temporal. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu carácter sea forjado en el fuego de la disciplina espiritual. La integridad de tu caminar privado es lo que determina el alcance de tu influencia pública y el respaldo que el cielo dará a cada una de tus palabras y acciones. Dios no puede bendecir el desorden ni la rebelión, pero su gracia sobreabunda sobre aquellos que caminan con un corazón contrito y humillado ante su presencia majestuosa. El pecado es el lastre que impide que el avión de tu propósito alcance la altura necesaria para sobrevolar las tormentas de la vida con paz y seguridad. Limpia tus manos y purifica tu corazón, entendiendo que sin santidad nadie verá al Señor ni experimentará la plenitud de sus promesas en esta tierra de vivientes. Levántate con una nueva determinación de vivir una vida que sea una ofrenda fragante ante el trono de la gracia divina. El poder de la palabra hablada en concordancia con la fe activa es capaz de cambiar la atmósfera de imposibilidad que rodea tu hogar y tus negocios en este preciso momento. Dios creó el universo mediante la palabra y te ha dado a ti la capacidad de profetizar vida sobre los huesos secos de tus circunstancias para que éstos se levanten como un ejército grande y poderoso.
En el libro de Ezequiel capítulo 37 versículo 7 vemos cómo el profeta profetizó como le fue mandado, y mientras hablaba hubo un ruido y un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. El milagro comenzó con la voz del hombre alineada a la voluntad de Dios, pero requirió que el profeta se mantuviera firme en medio de un valle de muerte sin dejarse amedrentar por la desolación del entorno. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu lenguaje sea transformado por la verdad de las Escrituras. Deja de confesar derrota y comienza a declarar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, según Filipenses capítulo 4 versículo 13. Tus palabras son semillas que germinan en el mundo espiritual y producen frutos en el mundo natural según su especie y su intención profunda. No permitas que la queja o el pesimismo contaminen el diseño que Dios ha dibujado para tu futuro glorioso en su presencia. El Rey de Reyes está buscando voces que no se callen ante la injusticia y que no teman proclamar la libertad a los cautivos a través de actos de amor y de palabras de esperanza eterna. Tu boca es un instrumento de creación o de destrucción, y hoy es el día de elegir hablar vida sobre cada área de tu existencia que parece haber muerto por falta de fe. Llegar a la mitad de este recorrido es una señal de que tu espíritu está hambriento de una transformación real que trascienda las emociones pasajeras y se convierta en un estilo de vida sólido. La constancia es la virtud que separa a los soñadores de los conquistadores, porque solo el que persevera hasta el fin recibirá la corona de la vida eterna, según Mateo capítulo 24 versículo 13. En el libro de Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 el apóstol Pablo declara con satisfacción que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera y que ha guardado la fe en medio de todas las tribulaciones imaginables. Tu capacidad de mantenerte en pie cuando otros se retiran es lo que calificará tu vida para recibir niveles superiores de revelación y de autoridad en el reino de Dios. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu perseverancia sea el testimonio que inspire a otros a no rendirse jamás. El camino de la fe es una maratón de resistencia, no una carrera de velocidad donde lo importante no es cómo empiezas sino cómo decides continuar a pesar del cansancio o de las heridas del trayecto. Dios está renovando tus fuerzas como las del águila para que corras y no te canses, y para que camines y no te fatigues en la búsqueda constante de su rostro santo. No mires hacia atrás para lamentarte, sino hacia adelante para celebrar que cada paso te acerca más a la plenitud de Cristo en tu ser integral. Eres un guerrero de la luz diseñado para brillar con más intensidad a medida que la oscuridad del mundo intenta avanzar sobre las naciones. Tu estabilidad emocional y espiritual depende de cuán profundamente estés anclado en la roca que es la palabra de Dios, que permanece para siempre. La fe inquebrantable se forja en el yunque de la prueba, donde el fuego del Espíritu Santo quema la escoria de la autosuficiencia para dejar solo el oro puro de la confianza total en el Padre. No temas a las tormentas que golpean la barca de tu destino, porque el Maestro de los vientos duerme en la popa esperando que tú también descanses en su soberanía absoluta. En el libro de Marcos capítulo 4 versículo 39 vemos a Jesús reprendiendo al viento y diciendo al mar que calle y enmudezca, y hubo grande bonanza. La autoridad de tu voz sobre las circunstancias depende de la paz que guardas en tu interior frente a la amenaza de lo visible. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu calma sea tu mayor arma de guerra espiritual contra la ansiedad. La quietud no es inactividad, sino una posición de victoria anticipada que confía en que Dios pelea tus batallas mientras tú guardas silencio, según Éxodo capítulo 14 versículo 14. El diseño divino para tu vida incluye periodos de reposo estratégico donde aprendes que el brazo de carne falla, pero el Espíritu del Señor permanece fiel por los siglos. No permitas que el ruido del mundo ahogue el susurro apacible de la voz de Dios que te guía hacia aguas de reposo y de restauración total. Tu alma necesita el alimento de la presencia divina para no desmayar en la segunda mitad de esta carrera que te conducirá a la gloria postrera, que será mayor que la primera. Confía plenamente en que aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, con amor y con poder sin límite sobre la tierra.
El desánimo es una nube pasajera que intenta ocultar el sol de la justicia, pero tu determinación de seguir avanzando es el viento que la disipa para revelar el camino de la bendición. No puedes permitir que un tropiezo defina tu identidad de hijo de Dios, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, según Proverbios capítulo 24 versículo 16. En el libro de Miqueas capítulo 7 versículo 8 el profeta declara con valentía que aunque caiga se levantará y aunque mora en tinieblas el Señor será su luz perpetua. Tu capacidad de reponerte del fracaso es lo que demuestra la calidad de la semilla de fe que ha sido plantada en tu corazón por el Espíritu Santo de Dios. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu resiliencia espiritual sea un faro para los que caminan en la desesperación. El pasado es una escuela, pero no es tu residencia, pues Dios está haciendo cosas nuevas hoy mismo en tu vida y debes estar atento para percibirlas. No te detengas a lamer tus heridas cuando el aceite de la unción está disponible para sanarte y fortalecerte para los nuevos desafíos que te esperan en el horizonte de la gloria divina. El reino de Dios pertenece a los valientes que no se dejan vencer por la vergüenza, sino que corren hacia el trono de la gracia para hallar socorro en el tiempo de la necesidad. Levanta tu cabeza y sacude el polvo de la derrota, porque tu Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo de tu situación actual para darte la corona de belleza en lugar de ceniza. Eres más que vencedor por medio de aquel que te amó con un amor que no conoce sombras ni variaciones en el tiempo eterno. La provisión de Dios no es una lotería de la suerte, sino una respuesta legal del cielo a la fidelidad de aquellos que administran con sabiduría lo que ya se les ha confiado en las manos. El Señor no bendice el desperdicio ni la negligencia, pero abre las cataratas de los cielos sobre aquel que es hallado fiel en lo poco para ponerlo sobre lo mucho, según Mateo capítulo 25 versículo 21. En el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10 se nos desafía a probar a Dios a través de la entrega de nuestras primicias para ver si Él no abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. La obediencia en tus finanzas es una prueba de fuego para tu corazón, porque donde está tu tesoro allí estará también tu corazón, según el Maestro en Mateo capítulo 6 versículo 21. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu economía sea santificada por el principio de la honra al Rey de Reyes. No busques el dinero, busca el reino y todas las demás cosas te serán añadidas por la añadidura divina que no añade tristeza con ella. El orden en tu casa y en tus negocios es el imán que atrae el respaldo sobrenatural que rompe los techos de cristal de la escasez humana. Dios desea que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma a través del conocimiento de la verdad revelada en su palabra santa. Aprende a sembrar en tierra fértil y a esperar con paciencia el fruto de tu trabajo honesto y de tu siembra generosa en la obra del Altísimo. La generosidad es la marca de un corazón que ha entendido que todo lo que posee proviene de la mano bondadosa del Creador de todo lo que existe. El campo de batalla de la mente es el lugar donde se ganan o se pierden las guerras más importantes de tu existencia terrenal antes de que se manifiesten en el mundo físico. Cada pensamiento de derrota debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo para que no eche raíces de amargura o de incredulidad en el jardín de tu Espíritu Santo. En el libro de 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5 se nos instruye a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y a someter cada pensamiento a su voluntad. La renovación de tu mente es un proceso diario que requiere que te alimentes de la palabra de verdad para desplazar las mentiras que el enemigo ha intentado sembrar desde tu infancia. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu mentalidad sea transformada por la luz del entendimiento espiritual. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, según Romanos capítulo 12 versículo 2. Eres lo que piensas, y si piensas en victoria caminarás en victoria, porque tu fe atraerá las soluciones del cielo a los problemas de la tierra.
Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que gobiernes sobre tus emociones y no seas esclavo de las circunstancias variables de la vida. Tu victoria comienza con una decisión mental de creerle a Dios por encima de lo que ven tus ojos naturales o lo que dicen las noticias del mundo. Mantén tu enfoque en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti en todo momento. La unidad en el cuerpo de Cristo es el canal por donde fluye la bendición y la vida eterna según el diseño que el Padre estableció para su pueblo escogido en las naciones. No fuiste llamado a caminar solo, sino a ser parte de una familia real que se apoya y se fortalece mutuamente en medio de los valles y de las cumbres del camino de la fe. En el libro de Salmos capítulo 133 versículo 1 se nos dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. El egoísmo es el cáncer del propósito que aísla al guerrero para hacerlo una presa fácil de los ataques del enemigo que ruge buscando a quien devorar. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu comunión con otros creyentes sea una fuente de aliento constante para tu alma. El hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo a través del consejo sabio y de la oración intercesora que rompe las cadenas del aislamiento. Dios se manifiesta en medio de la congregación de los santos para impartir dones y ministerios que edifican el templo espiritual que todos somos en Cristo Jesús. No descuides la congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhórtate cada día para que nadie sea endurecido por el engaño del pecado y de la autosuficiencia humana. La fuerza del reino radica en la cohesión de sus miembros bajo la cabeza que es Cristo, el Señor de la gloria. Juntos somos una muralla infranqueable contra la cual las puertas del infierno no podrán prevalecer jamás, según la promesa inmutable del Maestro dada a su iglesia amada. El ayuno de ruido te otorga una ventaja competitiva en el mundo espiritual, permitiéndote moverte con una agilidad que los que están cargados de distracciones mundanas no pueden emular jamás. Mientras otros corren de un lado a otro buscando respuestas en los hombres o en los sistemas de este mundo, tú estarás firme recibiendo la descarga directa de la sabiduría del reino. En el libro de Isaías capítulo 40 versículo 31 se nos promete que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán sin cansarse jamás. El águila sube por encima de la tormenta, donde el ruido del trueno es menor y la visión del sol es mayor, y ese es el lugar que la dieta del Espíritu te ofrece hoy. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu vuelo sea alto, seguro y dirigido por el viento del Espíritu. La sensibilidad espiritual te permite detectar las corrientes ascendentes de la unción, ayudándote a subir a niveles de revelación donde los problemas de la tierra se ven pequeños y manejables. No permitas que el ruido de la llanura te atrape de nuevo en discusiones mediocres o en preocupaciones que ya fueron vencidas por Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. El ayuno de ruido purifica tu motivación, asegurando que tu servicio a Dios no sea una búsqueda de aplausos humanos, sino una ofrenda de amor que busca solo la sonrisa del Rey de Reyes. La verdadera autoridad no se grita, se emana de una vida que ha estado en el silencio del trono y que ha regresado a la tierra con el aroma de la gloria celestial impregnado. Camina con la frente en alto, sabiendo que tu fuerza no proviene de la información que acumulas, sino de la presencia que cultivas en la quietud de tu dieta espiritual diaria. La gratitud es el guardián de tu dieta espiritual, porque un corazón agradecido no necesita el ruido de la novedad constante para sentirse pleno, satisfecho y en paz con su Creador. La queja es ruido, la comparación es ruido y la envidia es un estruendo que ensordece los oídos de tu espíritu ante la bondad inmensa que Dios ya ha derramado sobre ti. En el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 se nos ordena dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La sensibilidad espiritual se mantiene afilada a través del ejercicio continuo de la gratitud por lo que tienes, por lo que perdiste y por lo que el Señor aún no te ha entregado en su mano.
Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu lengua sea un manantial de agradecimiento que perfume tu atmósfera. El ayuno de ruido de queja limpia tu paladar para que vuelvas a saborear los milagros cotidianos que el sistema te ha enseñado a ignorar en su carrera por lo material y lo vano. No permitas que el ruido de los que tienen más según el mundo te robe el gozo de la salvación y de la provisión sobrenatural que ha sostenido tu casa hasta el día de hoy. La gratitud crea un vallado de protección donde el enemigo no puede sembrar semillas de descontento ni de rebelión contra los tiempos y las sazones de Dios para tu vida integral. Aprende a dar gracias en el silencio y verás cómo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tus pensamientos de las intrusiones del ruido del desánimo y de la amargura. La dieta del espíritu se fortalece cuando dejas de mirar lo que falta y empiezas a celebrar lo que el Rey ya ha hecho en ti y por medio de ti para su gloria eterna. La intercesión profética nace del silencio de la dieta espiritual, pues solo aquel que ha escuchado los latidos del corazón de Dios puede clamar con la precisión que el cielo requiere hoy. No ores por inercia o por repetición de frases vacías, ora con la carga que has recibido en la quietud de tu habitación al ayunar del ruido de las opiniones humanas y de los medios. En el libro de Ezequiel capítulo 22 versículo 30 el Señor declara que buscó entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de él a favor de la tierra. Dios está buscando hombres y mujeres con una sensibilidad espiritual tan aguda que puedan sentir el dolor del espíritu por la decadencia moral y espiritual de esta sociedad actual en crisis. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu clamor sea el eco de la voluntad de Dios manifestada sobre la tierra. El ruido de la religión externa a menudo ahoga la verdadera pasión por la intercesión que busca el arrepentimiento y la restauración de las naciones bajo el señorío de Cristo Jesús. La dieta del Espíritu te despoja del ruido del legalismo para vestirte con la compasión y el fuego que quema toda complacencia con la tibieza espiritual que domina a muchos hoy. Tus oraciones tendrán peso de gloria cuando nazcan de una mente que ha sido lavada por la palabra y de un espíritu que ha sido entrenado en la vigilancia silenciosa y constante. No permitas que el ruido del activismo ministerial sustituya la profundidad de tu encuentro con el espíritu en la brecha donde se ganan las verdaderas batallas territoriales. Eres un intercesor de los últimos tiempos y tu sensibilidad auditiva debe estar calibrada para oír la trompeta antes de que el mundo perciba siquiera el cambio de la marea espiritual. Al llegar a la página 25, debes ser consciente de que el ayuno de ruido te ha preparado para una temporada de revelaciones profundas que el Señor no confía a los distraídos. Dios reserva sus secretos más gloriosos para aquellos que han demostrado que pueden guardar silencio y que no venderán la perla de gran precio por un poco de atención humana. En el libro de Amós capítulo 3 versículo 7 se nos revela que el Señor Jehová no hará nada sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas que le temen y le buscan. La dieta del Espíritu ha purificado tu vasija para que la unción que vas a recibir no se contamine con las impurezas del orgullo o de la ambición que el ruido del mundo suele alimentar. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu consagración sea el imán que atraiga la gloria del Padre Celestial. La sensibilidad espiritual te permitirá ahora entender parábolas, sueños y visiones que antes te parecían confusos o inalcanzables para tu nivel de fe y de conocimiento bíblico previo. Dios desea mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero necesita que mantengas tu atmósfera limpia de las interferencias de la curiosidad vana y de la información innecesaria. No te apresures a contar lo que Dios te muestra en el secreto. Permite que la revelación madure en ti hasta que sea el tiempo de hablar con la autoridad de quien ha estado en el consejo divino. La dieta del Espíritu te enseña que el conocimiento sin intimidad solo produce soberbia, pero el conocimiento que nace del silencio produce una transformación que impacta a las generaciones futuras. Mantente alerta y con el papel en la mano, pues el Rey está a punto de dictarte las instrucciones para la próxima fase de tu conquista espiritual y familiar sobre la tierra.
El dominio propio es el fruto que sostiene tu dieta espiritual a largo plazo, impidiendo que los impulsos de tu carne te arrastren de nuevo hacia el ruido y la distracción que ya venciste. No se trata de una fuerza de voluntad humana, sino de la obra del Espíritu Santo en ti, que te da el poder de apagar la pantalla cuando Dios te llama a la oración profunda. En el libro de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 se nos recuerda que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para nuestra victoria total. La sensibilidad espiritual requiere que seas el portero de tu propia alma, decidiendo con autoridad qué entra y qué sale de tu mente en cada momento del día y de la noche. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu disciplina sea el reflejo de tu amor por la santidad del Señor. El ruido del mundo es adictivo porque ofrece una gratificación instantánea, pero la dieta del Espíritu ofrece una recompensa eterna que no se puede comparar con nada terrenal ni temporal. Aprende a decir no a las notificaciones constantes y a las demandas de un sistema que no respeta tu tiempo con Dios ni tu paz mental como hijo del Rey de Reyes. La sensibilidad espiritual se fortalece cuando demuestras que tu espíritu gobierna sobre tu alma y que tu alma gobierna sobre tu cuerpo bajo el señorío de Cristo Jesús, nuestro Salvador. No permitas que el ruido de tus impulsos carnales sabotee la claridad que has ganado con tanto esfuerzo y con tanta búsqueda constante del rostro del Altísimo en el secreto. El dominio propio es la cerca que protege el jardín de tu comunión íntima, asegurando que el enemigo no vuelva a sembrar espinos de distracción y de vanidad en tu tierra santa. Eres libre para elegir el silencio y la paz, y esa libertad es la que te permitirá caminar en los niveles de gloria que Dios ha preparado. La esperanza en medio del silencio es lo que distingue al creyente maduro del que todavía depende de las emociones fuertes y del ruido externo para sentir que Dios está presente en su vida. Habrá momentos en tu dieta espiritual donde Dios callará, no por abandono, sino para probar si tu fe está puesta en sus señales o en su carácter inmutable y eterno que no cambia. En el libro de Isaías capítulo 8 versículo 17 el profeta declara, esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré con toda la seguridad de mi alma redimida. El ayuno de ruido te prepara para estos periodos de silencio divino, dándote la estabilidad necesaria para no correr tras falsas voces o tras experiencias emocionales que no tienen raíz bíblica profunda. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu fe sea probada en el crisol de la espera silenciosa y santa. La sensibilidad espiritual te dirá que Dios sigue allí, aunque no escuches un estruendo, porque su presencia se ha vuelto una constante en tu atmósfera interna purificada por la palabra y la oración. No te dejes engañar por el ruido del sentir, pues la verdad de Dios es independiente de tus emociones variables y de las circunstancias que te rodean en el mundo físico y natural. El silencio es a menudo el preludio de una gran revelación, como el silencio que hubo en el cielo antes de que se abrieran los sellos en el libro de las revelaciones finales de la historia humana. Mantente firme en la dieta del Espíritu, creyendo que el Señor está perfeccionando tu oído para que puedas captar las instrucciones más delicadas de su voluntad perfecta para tu destino. La esperanza es el ancla que te mantiene en la posición de fe mientras el ruido de la duda intenta sacudirte para que abandones la carrera y el llamado que has recibido. La preparación para la revelación profunda requiere que seas un administrador fiel de la paz que has cultivado, evitando los conflictos innecesarios que el ruido del mundo intenta sembrar a tu paso. Las discusiones estériles, las polémicas en redes sociales y los pleitos familiares son ruidos que drenan la unción y que nublan la visión espiritual que tanto te ha costado limpiar y agudizar. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14 se nos ordena, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor ni entenderá sus diseños soberanos para esta generación. La dieta del Espíritu te enseña a callar ante la provocación, reconociendo que tu paz vale más que el derecho de tener la última palabra en una discusión que no glorifica a Cristo ni edifica a nadie.
Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu humildad sea el escudo que proteja tu sensibilidad auditiva espiritual. El ruido de la ofensa es uno de los más difíciles de silenciar, pero la dieta del espíritu te da el poder de perdonar rápido y de soltar el veneno de la amargura antes de que contamine tu vasija santa. No permitas que el ruido de otro se convierta en tu propio ruido, mantén tu frecuencia en la sintonía del cielo, donde reina el amor, el orden y la sabiduría de Dios por siempre y para siempre. La sensibilidad espiritual te permitirá detectar cuando una conversación se encamina hacia el pecado y te dará la señal para retirarte antes de que tu atmósfera sea profanada por la vanidad. Eres un portador de la gloria y tu responsabilidad es mantener el santuario de tu corazón limpio de toda discordia y de toda interferencia que intente apagar la voz del Espíritu en ti. La paz es la moneda del reino y solo con ella puedes comprar la claridad necesaria para entender los tiempos proféticos que el Señor desea mostrarte en esta hora. Estamos en la recta final de este estudio y tu sensibilidad espiritual debe estar ahora en su punto más alto, permitiéndote captar el susurro de Dios incluso en medio del bullicio inevitable de la vida cotidiana. La dieta del espíritu no se trata de vivir en una cueva, sino de tener una cueva de paz dentro de ti mientras caminas por los mercados de un mundo que ruge con desesperación y con vacío. En el libro de Salmos capítulo 131 versículo 2 el salmista dice, «En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma». Esta madurez emocional y espiritual es el resultado de haber aprendido a no depender del ruido de la leche espiritual básica, sino de buscar el alimento sólido de la presencia manifiesta del Padre Celestial. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu madurez sea evidente para todos los que te rodean en tu vida diaria. El ayuno de ruido te ha devuelto la capacidad de asombro por las verdades eternas, permitiéndote leer la Biblia no como un libro antiguo, sino como una carta de amor y de guerra escrita para ti hoy mismo. No vuelvas atrás hacia la esclavitud de la distracción, has probado el vino nuevo del silencio de Dios y nada de este mundo puede compararse con la dulzura de su dirección clara y oportuna. La sensibilidad espiritual es ahora tu mayor activo ministerial y familiar, dándote la sabiduría para guiar a otros que todavía están perdidos en el ruido y en la confusión de este siglo oscuro. Prepárate para cerrar este ciclo con una consagración final que selle en tu corazón todo lo que has aprendido sobre la importancia de guardar tu oído para el Rey de los cielos y de la tierra. ¿Estás listo para escuchar los diseños finales que Dios tiene para tu vida y para caminar en ellos con una seguridad que nada ni nadie podrá sacudir ni destruir jamás por siempre? Has completado las 30 páginas de este viaje hacia la profundidad espiritual, y hoy te levantas como un guerrero con un oído circuncidado para la voz de Jehová, el Dios de los ejércitos celestiales. La dieta del espíritu no termina aquí. Hoy comienza una nueva fase donde tu sensibilidad será la herramienta que Dios use para traer luz a los que están en tinieblas y esperanza a los que están en el ruido de la muerte. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 22 se nos hace el llamado final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en este tiempo de gracia y de juicio inminente. Has demostrado que tienes el oído dispuesto y la mente limpia para ser un portavoz de la verdad de Dios en una generación que ha olvidado cómo escuchar el susurro de la eternidad y de la santidad. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu testimonio de claridad espiritual inspire a otros a buscar el rostro del Señor. No temas al futuro, porque el ruido de las malas noticias no tiene poder sobre un corazón que está anclado en la roca de las promesas inmutables de Jesucristo, nuestro Rey y Señor absoluto. La dieta del Espíritu te ha dado la visión de águila y el corazón de león necesarios para conquistar cada territorio que el Padre te ha asignado como herencia sagrada sobre la tierra de los vivientes. Mantén tu altar de silencio encendido, tu lámpara llena de aceite y tu Biblia abierta, esperando siempre el sonido de la trompeta que marcará el inicio de nuestra mayor y última victoria eterna.
Eres un hijo de la revelación y tu sensibilidad espiritual es la corona que adorna tu caminar con el Maestro en la luz de su verdad que nos hace libres de toda cadena y error. Que la gloria del Dios de Israel sea tu retaguardia y que su voz sea la guía constante que dirija tus pasos hacia la plenitud de la vida eterna que Él nos ha prometido con amor. Amén.